Supercrack Estrella presenta. Portada de Hotel California desde un reptiliano hasta el cinturón de Orión. Vamos a mirar la portada de la canción Hotel California, porque en ella parece haber desde un reptiliano hasta el cinturón de Orión en su cielo. La portada no es que sea de mucha calidad en cuanto al pixelados, teniendo en cuenta la época en la que se realizó la portada, y cuanto más metes el zoom más desenfoque tiene, pero sí parece haber desde lo que parece un reptiliano, hasta la figura de una sombra con cuernos, una mujer con cara siniestra que parece tener una muñeca huesuda y mano que parece demasiada alargada para ser humana. Además, si miras en el cielo de la portada está lo que yo creo es el cinturón de Orión, muy asociado al satanismo y a las pirámides de Egipto. Quizá el asterismo más conocido sea el de las Tres Marías, también conocido como el cinturón de Orión, justamente está constituido por 3 estrellas de la constelación de Orión. Mirando hacia el noreste, nos encontraremos con un gran triángulo formado por 3 brillantes estrellas. Este es que me parece de alguna manera que parece estar en esta portada, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios cap 6 vers 12 leemos: existen 3 cielos diferentes. El primer cielo es el cielo atmosférico de la Tierra, el segundo cielo es el cielo estrellado en la inmensidad del espacio estelar, y el tercer cielo es aquel en donde moran el Dios Altísimo, creador del universo, y sus ángeles. Los demonios habitan y tienen su base y hogar en las regiones estelares del segundo cielo, que es el cielo astronómico, el inmenso espacio que está bañado por las estrellas, sistemas solares y planetas. Desde el principio de la historia en la Tierra, los ángeles rebeldes o dioses demonios bajaron a la Tierra y la dominaron. Y desde hace 6000 años, que es la edad de los seres humanos en la Tierra, han esclavizado también a toda la humanidad. Así pues, los dioses demonios, desde la más remota antigüedad, han ejercido su dominio sobre todo el espacio estelar, y también tienen tomado al planeta Tierra, como rehén de su estrategia criminal. Pero no es que los demonios tengan su hogar aquí en la Tierra, ni mucho menos debajo de la Tierra, en el interior de la Tierra hueca. Simplemente tienen tomada la Tierra, pero tienen sus bases, sus tronos, y sus capitales poderosas situadas en distintos puntos del espacio estelar. Los dioses demonios no tienen autoridad sobre la Tierra hueca. Por eso es que allí vive una civilización humana más avanzada, libre de la contaminación y de la degeneración diabólica. Allí, en el interior de la Tierra, viven todavía personajes bíblicos conocidos, como el profeta Enoc, el profeta Elías, y todos los transferidos y resucitados a lo largo de la historia humana. Pues la Sagrada Escritura afirma que solo se puede morir una vez, aparte de la segunda muerte final en la Gehenna o lago de fuego, que se encenderá por un espacio de tiempo durante el juicio final. Los demonios se mueven por todas partes, en diferentes dimensiones, excepto en aquellas en donde su entrada está prohibida por el Creador. Pero si tuviéramos que hablar de cuál es la capital principal de los demonios, dentro del vastísimo espacio estelar, o donde se encuentra su principal base secreta, entonces tendríamos que referirnos a la región estelar formada por la constelación de Orión y el sistema estelar triple de Sirio. Orión está situado debajo de Sirio, siendo ambas regiones vecinas, y ambas forman una misma región estelar, que los antiguos egipcios llamaban el Duat. El llamado cinturón de Orión está formado por las estrellas Alnitak, Alnilam, y Mintaka, conocidas como las Tres Marías, y guardan una correspondencia exacta con las 3 pirámides de Gizeh en Egipto, según demostró Robert Bauval en su obra El misterio de Orión. Gizeh estaba reflejando, como en un espejo, la capital del universo astronómico, según la mitología egipcia. La finalidad de las pirámides es, pues, religiosa. No cristiana, sino de culto hacia los dioses demonios. El 24 de diciembre, Sirio, la estrella más brillante del cielo, se alinea con las 3 estrellas del cinturón de Orión. Esa conjunción es la que celebra y adora el paganismo católico y masónico. Por otra parte, también Sirio en realidad es un conjunto estelar triple, formado por 3 soles o estrellas, llamadas Sirio A, Sirio B, y Sirio C, descubierta esta última hace poco tiempo relativamente, en 1995. Las 3 estrellas, que se repite en ambas formaciones, hace referencia, en las mitologías de muchas culturas, a las 3 deidades satánico-paganas. Baal, Astartet y Tamuz, variando dichos nombres según sea el idioma, en griego, babilonio, caldeo, egipcio, etc. Orión, el cazador y la estrella Sirio en su mano.
El cinturón de estrellas de Orión se alinea con las pirámides de Gizeh. En la antigua mitología y cosmogonía egipcia, se identificaba a Orión con el dios Osiris, y a Sirio con la diosa Isis, y se describe a ambos formando un matrimonio sagrado entre dioses primigenios. Según la forma gráfica de la constelación, Orión, Osiris, es el cazador, y lleva en su mano izquierda a Isis, Sirio, que es la estrella más brillante del firmamento estelar, visto desde la Tierra. Sirio se puede ver a pleno día, con el sol sobre el horizonte. Aparte de la referencia egipcia a Sirio y Orión, el pueblo de los Dogones en el país africano de Malí, también conserva unas raíces religiosas, remotas en el tiempo, conectadas con la estrella de Sirio. Los antiguos egipcios y dogones ya sabían que Sirio era un sistema que se componía de 3 estrellas. Las tradiciones religiosas de estos pueblos, y de otros más, hablan de la llegada de unos seres poderosos que bajaron a la Tierra, procedentes de la región estelar de Orión. Y curiosamente, tanto los mesopotámicos como los dogones precisaron que esos seres visitantes tenían un aspecto físico reptiloide. Una descripción verdaderamente inquietante. Una vez que hemos considerado que la capital y base secreta principal de los dioses demonios está en la región estelar de Orión, secundariamente existe otra importante base de estos seres extraterrestres abyectos en la región estelar de las Pléyades. De ahí que en muchas referencias de místicos, esoteristas, ufólogos, supuestos abducidos, etc. hablen de la civilización extraterrestre de los pleyadianos. Porque, efectivamente, algo de cierto hay en todo ello. Como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Además de estas dos, existen otras zonas estelares, probablemente menos importantes, como Draco, Alfa, etc. En donde también se han instalado estos seres inicuos. Las diferentes razas de extraterrestres, de las que se habla a menudo en círculos de místicos, ocultistas, abducidos y ufológicos, podría referirse en realidad a las diferentes bases de dioses demonios extraterrestres, que existen por todo el espacio, ya que todos estos seres extraños pueden adoptar cualquier aspecto, a voluntad. En la Biblia se hace mención en algunas ocasiones a la Osa Mayor, Orión, y las Pléyades, para recordar a todos los seres del universo, que el Dios Yahweh es el Señor, dueño y creador de la Osa, Orión, Draco, las Pléyades, y de todo el universo estelar. Y que por tanto, Orión y las Pléyades le pertenecen a él. Job 9:9, él, Yahweh, hizo la Osa y el Orión, las Pléyades, y los más remotos lugares del sur. Job 38:31, ¿podrás tú anudar los lazos de las Pléyades? ¿Desatarás las ligaduras de Orión? Amós 5:8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Yahweh es su nombre. La escritura se refiere a estas dos regiones estelares no por casualidad, sino porque estos profetas, Job y Amós, sabían perfectamente que concretamente en dichas regiones celestes se concentraba el poder de las tinieblas. Cuando el texto cita a la Osa, Pléyades y Orión, dice precisamente que el Creador puede convertir las tinieblas en mañana, en clara alusión a estos lugares como las capitales de las tinieblas, pero que un día serán limpiadas. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Yahweh tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Deuteronomio Cat 4 vers 19. Apocalipsis revela que dentro de poco tiempo, en el tiempo del fin, habrá una gran guerra en todo el espacio estelar, tras la cual los ángeles inicuos serán arrojados hacia la tierra. Ni siquiera podrán refugiarse ya en el planeta Marte, el cual será también liberado. Los astrónomos detectarán una gran actividad energética inusual, y unos choques gigantescos de fuerzas, que estarán teniendo lugar en diferentes zonas estelares. Todo esto nos lleva a advertir que dentro de poco tiempo, en los siguientes años, seguramente veremos grandes destellos, explosiones y movidas estelares en estos puntos, sobre todo en Pléyades y Orión, ya que está a punto de desatarse la gran guerra que habrá en el cielo estelar, de la que se habla en Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis cap 12 vers 7 al 12.
Las huestes celestiales de Yahweh están a punto de desalojar a los demonios de sus bases secretas de Orión, Pléyades, y de los demás lugares estelares en donde se hicieron fuertes. Una vez que tenga lugar esta guerra estelar, todo el espacio será liberado, incluido el planeta Marte, la Luna, y todos los planetas de nuestro sistema solar. Entonces los demonios, entre los que estará Satanás en persona, bajarán corriendo para refugiarse en la Tierra, que será ya el último reducto del universo en donde todavía siga reinando el imperio del mal. Las bases principales de Satanás y de las huestes del mal, como Sirio, Orión, y las Pléyades, entre otras regiones celestes, van a ser atacadas en breve tiempo por los ejércitos celestiales de nuestro Dios y Creador Yahweh. Dice la Biblia que los carros, ovnis, de Yahweh se cuentan por veintenas de millares de millares. Salmos cap 68 vers 17. Vienen de lejana tierra, de otro planeta similar a la tierra, de lo postrero de los cielos, Yahweh y las armas de su ira, los carros voladores, para arrasar toda la tierra. Isaías 13 vers 5. Entonces los dioses reptiles y sus secuaces se van a hacer fuertes y a atrincherar en la tierra, y para ello están preparando su reinado y control tiránico sobre toda la tierra, a través de la construcción de un nuevo orden mundial. Desde las posiciones fuertes que van a desplegar en la Tierra, la élite reptiliana y sus lacayos masones van a intentar resistir el gran ataque del ejército invasor y celestial de Yahweh. Mientras todo esto acontece, los seres humanos y todas las criaturas de la Tierra siguen como rehenes de los malvados. Pero Apocalipsis y los libros proféticos de la Biblia profetizan que la élite de reptiles demonios, los actuales dueños de la Tierra, serán arrasados y sucumbirán ante la gran invasión celestial de Yahweh que llegará próximamente a la Tierra. Cuando comiencen a suceder estas cosas, levantaos, y alzad vuestras cabezas porque vuestra liberación está cerca. Lucas 21, 28. En tanto y en cuanto toda la prole de dioses demonios reptilianos estén refugiados aquí en la tierra, gobernarán tiránica y criminalmente a la tierra entera, por medio del nuevo orden mundial, un sistema de gobierno único mundial que ya está siendo construido por las organizaciones masónicas y satánicas que manejan el poder y los gobiernos en la tierra. Este sistema falso y criminal nos querrá presentar a Satanás como si fuera Yahweh y al falso Mesías o Anticristo como si fuera Jesucristo. Y toda la historia diabólica criminal, mantenida en el universo y en la tierra durante miles de años, terminará cuando regrese el verdadero Hijo de Dios, Jesucristo, a la tierra en su segunda venida. En ese glorioso y preciso momento, la tierra habrá sido también, por fin, liberada, de manera que ya no existirá más el mal en ningún rincón de todo el universo entero. Hay algunas iglesias supuestamente cristianas y denominaciones religiosas que presentan a la región estelar de Orión como la zona celestial sagrada en donde mora el Dios Padre Yahweh y sus ángeles. Esto es una falsedad, que lo único que revela es que las enseñanzas de esas iglesias han sido traqueteadas y manipuladas por unas cúpulas masónicas de poder que gobiernan sobre esas iglesias que se presentan como cristianas. Los maestros masones y satanistas saben perfectamente, como lo sabían los antiguos egipcios, quiénes son los seres que verdaderamente están en la región celeste de Orión, que no son precisamente el niño Jesús y los angelitos. Si ya en el antiguo y pagano Egipto había un culto sagrado hacia Orión y Sirio, esto no puede nunca ser de origen cristiano ni bíblico. El clásico de Agles está cargado de historias y mitologías. Acompáñanos a dar una vuelta por las habitaciones de la posada. Hotel California, una de las piezas más emblemáticas de la historia del rock. Pertenece al disco del mismo nombre de la agrupación de Agles y fue lanzado a finales de 1976, siendo hasta el día de hoy un icono de la música y de las líricas obscuras y llenas de dobles lecturas. La canción cuenta una serie de historias subyacentes como por ejemplo, el supuesto plagio que reclamó Ian Anderson, líder de Jethro Tull, quien afirmara que copiaron la línea melódica desde su tema Who's Up to Know mientras lo interpretaba en una gira en 1969 y los norteamericanos les acompañaban como teloneros del tour, o la vez en que la banda, llena de problemas y rencillas internos, intentaron demandar a un hotel mexicano por utilizar su nombre para bautizar el recinto. Lo cierto es que Hotel California no es el nombre del lugar en que se inspiraron los músicos, sino que el Beverly Hills Hotel, lugar al que pertenecen las fotografías del álbum. La creación del tema nace de unos arreglos de Don Felder para una nueva composición de la banda, mientras que en la grabación se suma Joe Walsh en uno de los solos más memorables de la historia de la fonografía. La voz es interpretada por el baterista Don Henley. La letra de la canción fue hecha por Don Henley y Glenn Frey y en ella se esconde una visión poco clara de ciertos hechos.
Para los músicos esa era la base de una canción bien hecha, una en donde las imágenes permitieran que cualquiera pudiese darle una interpretación, aunque siempre tuvieron claro que quería dejar un halo de misterio entre su audiencia. Algunas personas han referido en la letra percepciones de satanismo, una especie de secta adoradora del diablo que ejecutaba sus rituales en un hotel de ese nombre, sin embargo ya sabemos que en rigor el hotel no existe. Otros han visto en la historia una relación con la locura, es por ello que la misma indica que solo se puede entrar pero no salir de ahí. Los propios músicos han hecho referencia a narrar un texto que plantea la pérdida de la inocencia. La banda había comenzado a gozar de los beneficios económicos del éxito y pegado a ello a pagar así costosas cuentas por destruir habitaciones de caros hoteles, una excéntrica pero común práctica entre sus integrantes. Sus creadores comentaron que el éxito traía consigo la estadía en lugares hermosos, pero que se enrarecen producto del mundo que rodea a un rockstar. Hotel California comienza narrando el viaje de un hombre en una carretera cualquiera en donde la felicidad de la naturaleza, la marihuana y la libertad son lo principal, sin embargo una muchacha y unas encandiladoras luces llaman la atención del viajero. La mujer parece ser atractiva pero a la vez oscura, hecho lo suficientemente llamativo como para aceptar una invitación a ingresar a aquel lugar. La bienvenida es para todos al Hotel California. Al ingresar al recinto se puede apreciar que mucha gente bella vive en el lugar, un espacio donde el vino es escaso y los pasajeros viven crudas historias dentro de sus habitaciones. El protagonista de la historia cuenta que se encontró dentro de una habitación donde los cuchillos y puñales buscaban sangre, ahí mismo se hace referencia a la bestia. Quizás por eso mucha gente identifica esta canción como satánica, por eso y por la fotografía interior del LP, que muestra una imagen fantasmagórica y tenebrosa que cuelga desde una de las galerías del segundo piso, mientras el resto de los festejantes no se percatan de su presencia. Sin embargo, es más probable que esté refiriéndose a lo sanguinario y enrarecido del ambiente en donde el placer y el crimen conviven permanentemente. El protagonista busca huir del lugar pero el portero le dice que la cuenta puede ser pagada cuando se quiera, pero el que ahí entra jamás podrá salir, quizás una referencia a los excesos y la muerte en medio de la locura del rock y el glamour. Otra teoría desarrollada con los años, con gran éxito, fue que la letra de la canción no era más que una adoración al diablo. Los puntos que más reforzaron esta teoría fueron: la letra intenta matar a la bestia y no hemos tenido este espíritu aquí desde 1969. La portada del álbum también mostraba a algunas personas en el balcón de una posada en España, pero sobre ellas había una figura sombría, que muchos terminaron asociando con el fundador de la Iglesia de Satán, 1966, Anton LaVey, afirma la publicación analizada. Incluso surgieron rumores de que los miembros de la banda estadounidense pertenecían a la secta, pero la leyenda más extendida hace referencia al culto satánico. Y es aquí donde aparece el nombre de Anton S. LaVey. En 1966 fundó la iglesia satánica con sede en Los Ángeles, también apodada como el Gran Hotel. LaVey se convirtió en un icono de la cultura pop en Estados Unidos y era venerado por artistas de la música y el cine. Para terminar de complicarlo todo un poco más, en la imagen promocional del single aparecen los miembros del grupo en dicho hotel y en la parte superior izquierda se adivina una silueta. ¿Quién es esa persona? Mucha gente considera que es Anton S. LaVey. Se dice que escribió su Biblia satánica en el Hotel California y la canción conmemora este hecho. Son muchos los rumores acerca de esta canción, pero lo único cierto es que estamos ante una obra maestra. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Solo los miembros del grupo saben la verdadera realidad sobre el Hotel California. Hay una leyenda urbana de que colitas es un término clave para referirse a la carne humana y que, por lo tanto, la canción habla de canibalismo. El hombre que llega al hotel está atrapado en el purgatorio. En especial el verso "This could be heaven or this could be hell", este puede ser el cielo o el infierno, hizo que se le diera una connotación religiosa a la canción. El hotel se llama California porque alude a la iglesia de Satán, fundada en 1966 por Anton LaVey, conocido como el Papa Negro, en San Francisco, California. La dirección en la que se estableció originalmente la iglesia fue en la 6114 California Street. En la llamada Casa Negra se promovían el individualismo, el hedonismo, y el rechazo de la moralidad religiosa tradicional. También se decía que en una de las fotos del álbum aparecían LaVey y una figura extraña, considerada el anticristo. En aquella época, la revolución sexual y el rock estaban siendo demasiado atrayentes para los jóvenes.
La Iglesia, preocupada por sus almas, se puso en la tarea de exponer el contenido antibíblico, explícito o escondido, de los éxitos del momento. Así, se empezó a buscar el verdadero significado o intención de las canciones y surgió lo que se conoce como pánico satánico de los 80, sobre lo cual profundizaremos más adelante. En todo caso, las acusaciones de que Hotel California era una adoración a Satanás no tardaron en cobrar fuerza. En el caso de Hotel California, el debate se originó debido a sus mensajes explícitos, cuyo significado no era del todo claro, lo que llevó a muchos a intentar descifrar el verdadero sentido de las palabras. Sin embargo, es relevante e incluso necesario mencionar los mensajes subliminales, ya que estos ya eran tema de discusión cuando se lanzó este sencillo, y cobraron gran importancia en la década de los 80, por lo cual este tema formó parte integral de su contexto. La RAE define la palabra subliminal como un estímulo que por su debilidad o brevedad no es percibido conscientemente, pero influye en la conducta. En la enciclopedia Concepto se habla de los mensajes subliminales como un tipo de comunicación diseñada que se pone de forma disimulada dentro de un contenido aparentemente inofensivo, como una canción, una caricatura o un spot publicitario. Se habla de ellos especialmente en el ámbito de la publicidad, pues se les usa con el fin de incentivar el consumo de un producto, manipular la conducta de una gran cantidad de personas, sus emociones o su forma de pensar, etc. Ahora, en el campo científico no hay un consenso respecto a si son realmente efectivos. Algunas investigaciones dan como resultado una influencia por parte de estos en las decisiones de los sujetos analizados. También en el artículo Los mensajes subliminales sí funcionan, publicado por la BBC en 2009, se afirmó que, según una investigación realizada en la Universidad de Londres, particularmente los negativos inciden en las personas. Aunque la idea de los mensajes subliminales generó un gran interés, los estudios científicos sobre su efectividad han producido resultados mixtos. Algunos sugieren que los mensajes subliminales pueden tener un impacto leve en la percepción y el comportamiento, pero la mayoría de las investigaciones concluyen que sus efectos son limitados y no son tan poderosos como se temía. El trasfondo histórico de esto se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando algunos psicólogos, como Sigmund Freud, hicieron estudios sobre cómo ciertos estímulos no percibidos de forma consciente pueden incidir en varios aspectos de las personas: pensamientos, sentimientos y comportamientos. Pero no fue hasta 1957 que se concretó el uso de mensajes subliminales en los avisos comerciales, todo gracias al publicista estadounidense James Vicari. En ese entonces, dijo que había hecho un experimento en la proyección de una película. Insertó las frases Eat popcorn y drink Coca-Cola, come palomitas y bebe Coca-Cola, y eso incidió en un aumento de las ventas. Sin embargo, se le pidieron datos del experimento y nunca quiso revelarlos. Varios años después, admitió que en ese momento su empresa estaba en declive y, para que no se hundiera totalmente, dijo haber realizado el estudio. De todas formas, sus afirmaciones causaron tanto revuelo en su momento, que a partir de 1958 la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos manifestó su oposición a los mensajes subliminales en la televisión, pues consideró que su uso era una práctica engañosa y que iba en contra del interés público. En la década de los 60, los gobiernos de Reino Unido y Australia prohibieron su uso. Con respecto al éxito de Eagles, que rompió esquemas por sus más de 6 minutos de duración y por el solo final de 2 guitarras, es difícil establecer con absoluta certeza el mensaje o la intención real. William Ashley Mofield, pastor de Whitehouse First Baptist Church, músico y profesor de música, quien por muchos años creyó que esta canción en específico era satánica solo porque eso le habían dicho otras personas, publicó un escrito sobre esta canción en el portal Mixtape Theology, en el que dijo: "Descubrí que Glenn Frey estaba hablando de la tentación. Frey veía el peligro mientras los Eagles se hacían un nombre en la música y experimentaban la fama y la fortuna que venían en camino. Veía las trampas. La tentación de la depravación y el exceso atrapados en el orgullo y la aceptación era una lucha real. La triste verdad de la fama es que a menudo hay que pagar un precio, y es un precio alto. Una vez que te atraen y te arrastran, te pierdes. Satanás tiene un rostro hermoso. Y Satanás hace que los lugares pecaminosos que nos tientan parezcan lugares encantadores. Además, puedes salir pero no dejar el lugar. Aquí es donde encontramos esperanza en las promesas de las Escrituras. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. 1 Cor 10:13.
Jesús es la respuesta, y el poder del Espíritu Santo supera la tentación del maligno. Nuestra esperanza es confiar en Él, y Él nos rescatará. Mofield dijo no saber si los miembros de Eagle conocían las verdades del Evangelio y si eso quisieron reflejar en la canción. Probablemente no. Pero lo que hizo fue cotejar las verdades de la palabra, el Evangelio, con las letras de ese sencillo, y finalmente llegó a la conclusión de que sí hay un lugar preparado para nosotros, y no es un hotel con espejos en el techo. El lugar ciertamente no está en California. El lugar está en él. En fin, amigos de Supercrack Estrella, opinar sobre este tema.